Seguimos resumiendo la década. Para ello tenemos a dos invitados que nos van a entregar su perspectiva acerca de los cambios de la política en los últimos 10 años. Uno es el señor Bruno Córdoba, ensayista, escritor de un gran texto que se llama No estoy de acuerdo, que adelantaba mucho de lo que iba a terminar pasando al final de esta época. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, Nico. Y también con nosotros el señor internacional de la redacción de Chilevisión Noticias y CNN Chile, el gran Carlos Greich, que pueden disfrutar en pantalla y también fuera de ella a través de sus redes sociales. Carlos, ¿cómo estás? No sé si disfrutar es el verbo. ¿Cómo estás? No, por favor, no seas humilde. Muy bien. Vamos a dialogar acerca de lo que pasó en estos últimos 10 años en política. Quiero partir con que ustedes seleccionen una imagen, una solamente, de lo que ha ido sucediendo en los últimos 10 años en ese aspecto, internacional o nacional. Voy a partir yo, les regalo esta, la noche en donde Donald Trump sube al escenario y concreta su proyecto presidencial, siendo celebrada por esa audiencia, con la música de Pearl Harbor de fondo en esa jornada. Por lo menos a mí me parece que es impactante, y con los conductores diciendo en los canales de noticias internacionales, esta imagen es surreal, como una campaña surrealista. ¿Cuál es la suya? A ver, hay una que me hace inmediatamente sentido por el impacto que tuvo y que tiene que ver con Argentina y tiene que ver con el devenir de la política y la sociedad argentina y luego también el resto de Latinoamérica. Y es muy curiosa porque no es quizás aquella que más impactó en general, Sí. pero mediáticamente fue muy impactante aquella escena en la que un político argentino lanzaba maletas con dinero al interior de un convento para esconderlas, acorralado además por una investigación en su contra, y que luego significó también una investigación mucho más profunda que tuvo y tiene todavía a Cristina Kirchner ahí en el banquillo testificando hasta hace pocos días nada más, y que además implica un símbolo de la corrupción en Latinoamérica, en quizás el país donde la corrupción ha sido más burda, y cuando digo burda, esta imagen, estas maletas en el convento enterradas son claro símbolo de ello. Y luego también aquello que ha ido pasando hasta el día de hoy, que es la corrupción de nuestros pueblos bastante descontrolada. Digamos que esa es la situación de López. Claro. Claro, que tira la maleta en el convento en el final del proceso Kirchner etapa Exacto. 1. Sí. Porque ahora mucho comienza antes uno de los cuadernos y el resto. Claro. Bruno Córdoba. A mí me pasa, también coincido contigo con Trump. O sea, creo que la llegada al poder de Trump es ¿cómo poder decirlo? No puedo decir si es el inicio o es el fin. O sea, es el fin de cierta idea de la democracia representativa, de que nosotros votamos como por equipos de trabajo. Es la llegada del gobierno de una persona, es la llegada del gobierno de una figura. Hay una sensación de que necesitamos creer en algo y que ese algo no es una organización. Ya. Una cosa mucho más religiosa de creer en el Mesías, y que eso está ocurriendo en la principal democracia del mundo. Si bien eso pasaba en otros países, para nosotros es como, esto está pasando en Estados Unidos, es real, lo estamos viendo. Y sobre eso es una autocracia, que Sí. es el proceso definitivo de lo que ha ido sucediendo. Sí, y es el inicio de lo que después fuimos viendo en Latinoamérica también, porque Trump es el primer Bolsonaro, o Bolsonaro es el siguiente Trump, y luego también pasa con, ya guardando muchas otras proporciones, un Macri y un Sebastián Piñera. Sebastián Piñera es antes de Trump incluso, pero son gobiernos muy personalistas, muy basados en la figura de este presidente que además ejerció en el mundo privado de manera exitosa y se extrapola eso, probablemente es lo que cree el votante cuando lo hace, se va a extrapolar esa gestión exitosa en lo privado hacia el mundo público, pero sucede también en Europa y en otros países en Centroamérica también, el propio Nayib Bukele en El Salvador y así, varios personajes que La era del ejercen ese presidente poder. CEO. Sí. Exacto. Y que tiene que ver con cómo yo administro el poder, cómo yo administro en un sentido de management el poder. O sea, me estaba acordando, me cuelgo de lo que estás diciendo respecto de Nayib Bukele. Nayib Bukele, que es alias el presidente millennial, Claro. y que tiene que ver con que él da órdenes a través de Twitter. Es un tipo que da señalamientos de forma inmediata de cosas. Está muy a la escala de yo lo pienso, lo deseo, lo dicto. Y la gente lo tiene que oír en la velocidad del deseo. O sea, estamos en la era de la política Uber, de la política Twitter, del presidente on demand. Ojo, no solo Bukele. Bukele ha llegado a un extremo que desde que asumió comenzó por Twitter a entregar direcciones ejecutivas, pero Trump hace increíble. una verborrea de Twitter increíble también. Claro, porque igual Trump tiene el tema de que es
un tipo al que no tiene una credibilidad, es todavía un tipo que no es creíble para la mitad de un país. Entonces te da esa sensación de que, ya, lo dice Trump, es como, ya, tal vez esto es solamente para calmar a su segmento electoral adicto, continuo, 40%, ¿cachai? Su núcleo, la base republicana. Claro, lo de Bukele es revolucionario porque toma decisiones como despedir gente en vivo y en directo a través de esa plataforma. Y que es para la gente, y es un reality show para la gente. Es un reality político, exacto. Es un reality show, y ese reality show también, si lo quieres tirar como para un ejemplo coyuntural, por ejemplo acá en Chile, cuando sucede el acuerdo constitucional fue un reality show. O sea, era todos los canales de televisión cubriéndolo desde las 4 de la tarde hasta las 3 de la mañana. O sea, fueron 11 horas de estamos con el enlace desde el pasillo del Congreso, está discutiendo fulano, está discutiendo mengano. Periodistas desde el Congreso tuiteando datos que les iban llegando en tiempo real. En tiempo real. Está fulano conversando con sutano y nos están contando en tiempo real que están entrabados en este acuerdo. O, por ejemplo, cuando era el quórum de los 2/3, que fue lo último que se negoció antes de. O sea, estuvimos desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana viendo cómo se muñequeaba el proceso antes de llegar con eso. Ahora, ese es el final, esta política Uber on demand. Pero hubo un proceso inicial que a uno no le deja de llamar la atención, que es el gobierno de Barack Obama, ¿no? Sí. O sea, cuando Barack Obama logra ganar las dos elecciones, primero la del 2008 y luego la del 2012 contra Mitt Romney, parecía que era un mundo más progresista y valóricamente mucho más liberal del que finalmente terminó decantando. ¿No les parece? ¿Por qué pasó eso? Sí, principalmente porque Obama encarnaba una suerte de renovación absoluta en un país que necesitaba en ese instante de nuevos líderes. Y allí Obama alimenta justamente esa posibilidad para el votante de que haya una renovación encarnada además en un líder sumamente carismático. Obama es quizás la antítesis de Trump en eso propiamente tal. No gana con tantos votos Barack Obama en general, tampoco con una representatividad absoluta, pero es el carisma lo que representa Barack Obama para una sociedad completa lo que finalmente lo lleva a la Casa Blanca. Ok, lo lleva a la Casa Blanca a él, pero termina en manos de Donald Trump el gobierno. Entonces hay un proceso ahí intermedio que parece ser de decepciones, ¿no? Sí. Me cuelgo, estoy empezando a leer un libro que es La mente política de George Lakoff. Y George Lakoff lo que parte diciendo, hasta lo que llevo, es que Barack Obama, parte del relato que lo lleva a la presidencia es el relato de la excelencia dentro de sus equipos, la excelencia dentro de sus planteles, y que eso, como un plantel detrás de él, junto con su propia imagen, lo hace ver como un líder representativo de cierto ideal de democracia. Pienso en qué tipo de plantel está armando Trump detrás de él. O sea, pero hay un factor que es importante, que es que la llegada de Barack Obama al poder también tiene directo emparentamiento con las redes sociales, y los nuevos líderes, de alguna manera, a través de los datos y estos sistemas perfeccionados, porque la versión primeriza de Facebook es la que empuja a Obama, pero la que empuja a Trump, la que empuja el Brexit, la que termina influyendo sobre Bolsonaro, son algoritmos mucho más complejos. Entonces, claro, la complejización de la tecnología terminó con grupos mucho más extremos en el poder. En vez de democratizar, Internet finalmente terminó componiendo sociedades quebradas. Y ojo que el fenómeno de la elección política, aún más allá de lo que uno pudiera pensar respecto de la influencia de las redes sociales, aún en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, se mantiene una realidad muy paralela. El votante, aquí en Chile sabemos, es un votante que es de mayor edad, hay muchas mujeres incluidas allí. En Estados Unidos y en otras democracias también pasa hoy día lo mismo. Es decir, lo que finalmente tú ves en Facebook y en redes sociales, efectivamente es un gran empujón para una carrera política, pero no se traduce hasta el día de hoy todavía en el votante, el que va finalmente a emitir su sufragio. A mí me pasa que con el tema del Cambridge, por ejemplo, el escándalo Cambridge Analytica, el tema de las compras de votos, lo que pasó en Colombia con el plebiscito, el plebiscito de las FARC. De las FARC. Sucede ahí también que se empieza a articular esto de los mensajes, de cómo tú generas distintos mensajes para distintas personas sobre la base de un mismo estado. A través de un objetivo, tú descubres que hay 1000 maneras de poder articularlo, y tú estableces 1000 maneras de reescribir ese mensaje para que ese mensaje sea interesante para una persona. Y cómo tú generas esa división, o sea, multiplicidad de mensajes. Esa multiplicidad de mensajes. De versiones del mensaje. 1000 versiones para un mismo mensaje. 1000 versiones. O sea, estás generando
Antes era una estrategia solamente para un gran eslogan que agrupara 1000 intereses. Ahora son 1000 intereses, que digas son 1000... 1000 eslogan para agrupar un interés. Para un interés. Ahora, eso es revolucionario porque empieza una relación directa de los votantes con sus inquietudes, más que con los políticos, y los políticos ofreciendo respuestas a esas inquietudes. Hoy día el mensaje es mucho más importante que la persona y eso es marcado. Y bueno, y eso pasó en el fenómeno de Macri en Argentina, que llega al poder como una respuesta al kirchnerismo, pero también termina volviendo Cristina. También acá pasó lo mismo. O sea, Sebastián Piñera terminó habilitando a Bachelet y Bachelet a Piñera. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque hay una falta de alternativas, porque hay una falta de líderes. ¿Qué es lo que ustedes leen sobre eso en estos últimos años? Desde ver la prensa y ver el escenario internacional y local. Lo que pasa es que hoy día el desencanto de la sociedad demora menos en estallar. Aunque uno piensa el estallido social en Chile demoró 30 años de lo que se ha hablado, pero efectivamente no es que demore 30 años, es que en los últimos 20 no se aceleró tanto como en los últimos 10 y allí viene el estallido. Me explico. Hoy día tenemos una posibilidad cada 4 años de manifestar el desencanto y como nunca antes la población tuvo esa noción de saber que tienes la capacidad de enfocar ese desencanto en las urnas. Volvemos al punto. La política on demand, la política Exacto. Uber... Entonces votan por desencanto, más que por afirmación. Y ahí, Claro. y ahí también genera un proceso temporal donde durante estos 10 años lo que vimos fue la aceleración entrópica de los escenarios. O sea, de alguna manera, antes los procesos eran, incluso si uno analiza las protestas del 2011 en Chile, la del 2016, tenían una cantidad de meses para suscitarse y llegar a escenarios más extremos que eran de alguna manera entrometidos en la conversación por la política. Tú tenías todavía un camino lógico que seguir. Ese es el escenario. Se acabó el camino lógico en este último A mí tiempo. me pasa que esta década. yo tengo creo que esto es un movimiento que es la primera vez. Yo creo que esto es, así como nos hablábamos de, por ejemplo, Facebook, la importancia de Facebook para poder articular identidad, tanto en que te permite levantar candidatos presidenciales, te permite generar un Donald Trump, también te permite generar el movimiento como la Primavera Árabe. Pero en Chile es el primer movimiento político de gran escala en el mundo después del escándalo Cambridge Analytica. Esa es tu lectura. Primero, el primer caso experimental de esta realidad es el caso Ibiza en Austria. ¿Qué pasó en ese caso? En el caso Ibiza se hace la moción de censura, pero es el pueblo el que dice: estoy indignado por este primer ministro porque es un frívolo insufrible, no lo quiero más. Y la forma como protestan es a través de una canción de Venga Boys. Exacto. Entonces ocupan una canción de Venga Boys para tumbar a este primer ministro y se logra en un tiempo relativamente corto a partir de un escándalo denunciado por medios de comunicación. Entonces, ese fue el primero, previa a lo que está pasando ahora. Ahora, lo que pasó ahora en los últimos 10 años también tuvo un camino. Hay un montón de hitos, hay un montón de rabias y el advenimiento de Internet como medio paralelo a la información oficial que termina decantando en todo esto. Carlos, tú que miras el mundo todos los días, ¿te parece que la cosa está volviéndose mucho más diferente de lo que tú veías hace 5 años? Sí, y lo que mencionábamos hace un momento respecto de este camino paralelo todavía del mundo digital, de la protesta en Twitter, de la funa muchas veces en redes sociales y lo que está haciendo la sociedad en la calle y lo que está haciendo la sociedad después al momento de votar. En lo institucional. Y lo institucional además. Parece ser que se están uniendo y es un proceso que avanza muy rápido. O sea, estamos volviéndonos en la era del reality show en tiempo real. Antes parecía de que era un teatro en un lado y el otro virtual teatro y el en otro. real. Pero tiene que ver con lo virtual y lo real. Tiene que ver con lo etario necesariamente. Y que también, efectivamente, o sea, ojo, hay muy buen punto porque tiene que ver con que el virtual y el real están confluyendo en algo porque precisamente somos generaciones que, suponte, los sub 45 somos personas que tenemos absolutamente incorporado el virtual y el real, en diferencia de la gente que tiene más de 45. O sea, ahora salió una encuesta de Ipsos que señala que para el estallido social la gente más joven le tenía más miedo a los militares que al desabastecimiento. Exacto. Y la gente de más de 45 le tenía más miedo al desabastecimiento que a los militares. Claro. Y además, la gente más joven le tiene menos miedo a expresar sus opiniones, a generar conflicto
que la gente más vieja, porque la gente más joven cree que el conflicto es útil para la democracia y la gente más vieja cree que el conflicto es amenazante para la democracia. Quiero ir a un punto sobre eso. Sí. Y voy contigo. Entonces, lo que pasó en estos 10 años en síntesis, si lo vemos desde la política local y la política global, son 3 fenómenos, haciendo un resumen. El primero es la realidad, el reality show como escuela para hacer política. Votar, eliminar, o sea, lo que nos pasó entre los años 2000 y 2010 es que a través de la televisión nos entrenamos para entender la democracia. Uno elimina el de la casa estudio. Exacto. Ya, ok, ese es el primer proceso. Quiero ir a un segundo punto. Encima esa gente que se crió en esa época ahora pasa a ser los nuevos adultos, por lo que estamos viendo al final. ¿Por qué? Porque los baby boomers pasan a ser los nuevos adultos mayores. Entonces, lo que pasa es que los millennials son los nuevos adultos y desde esa perspectiva, desde esa lógica en la política, van construyendo su nuevo relato que quizás no es compatible con el de los baby boomers. Sí. Hay una cosa que me parece súper llamativa, por ejemplo, de la diferencia entre la primera vuelta presidencial de 2017 y la segunda vuelta. O sea, el voto de 2017 es absolutamente distinto al voto de 2018 en conformación, en suma de la cantidad de electores que se fueron de las opciones progresistas entre primera y segunda vuelta es tan brutal. En Chile, ¿no? O sea, tú tienes un Congreso que no era para Piñera. O sea, la gente decidió, fue como, no me gusta Guillé, no lo voto. Y salió mucha gente de, tengo miedo al Congreso que se formó, entonces voto Piñera. Entonces, en esa ecuación del desencanto y el temor del otro, ganó Piñera. O sea, fue una situación muy de voto estratégico, volvimos al reality. Que fue parecido a lo que pasó con Macri en Argentina. Muy parecido. Y ojo con la figura de Macri y luego con la irrupción de un Alberto Fernández, que ya es un punto aparte porque además en Argentina hablamos de un peronismo demasiado fuerte y que va a marcar todo el camino de la política argentina de aquí en los próximos 100 años. Exacto. Pero más allá de eso, estamos hablando de decisiones políticas, de elecciones, de procesos sociales y políticos que los están definiendo ya por primera vez los nativos digitales, claro, aquellos que están tomando la importancia a la comunidad en sí, más allá de lo que le importa a la familia, a lo local, se preocupan de la comunidad, pero a través del teléfono, a través de lo que está pasando. Y entonces hoy, por primera vez, lo vemos en las revoluciones sociales, pero también en los procesos políticos, por primera vez, nativos digitales, tú hablabas de los baby boomers y de los millennials, pero en definitiva son nativos digitales que por primera vez están ya dentro del grupo capaz de tomar decisiones. Y sobre eso mismo quiero poner un punto final para hacer un resumen sobre eso. Cuando tú tienes la capacidad de tomar decisiones en una sociedad donde todos son papelitos de colores para intercambiar, que es la economía, tienes poder de voto y veto. Incluso uno lo puede analizar con el tema de los boicots comerciales y otra fenomenología adyacentes. Y ahí está el tema del trabajo y la precarización al mismo tiempo debido a la irrupción de aplicaciones y nuevos escenarios económicos y de exportación e importación. Entonces, para ir cerrando, quiero sus conclusiones sobre lo que ven de aquí a los próximos 10 años en relación a esas personas que están entrando o ya se están consolidando en el mundo laboral y que entran en un escenario entrópico en todos los niveles. ¿Qué vamos a ver en los próximos 10 años? A propósito de lo que vimos anteriormente, que fue un entrenamiento para este escenario distópico, digámoslo, si uno lo analizaba desde el punto de vista de la ficción, que hoy es realidad. Primero, lo que está pasando en Chile va a ser regla de lo que va a pasar en muchos países en sus propias crisis políticas. O sea, Brasil baja un proyecto neoliberal por temor a que les pase el mismo estallido social. Uruguay, donde la derecha tenía la elección prácticamente ganada por 15 puntos de distancia, la empató. Lo que pasa en Colombia. Lo que está pasando en Colombia, precisamente. Lo que está pasando en Bolivia. Y solamente estamos hablando de el barrio. O sea, también la amenaza puede ser aún más extendida. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tienes, como estábamos hablando, de la gente que está decidiendo aquí y ahora. O sea, las redes sociales hoy día no están siendo usadas para generar identidad, sino para tomar decisiones. Y sobre eso mismo, Carlos, ¿qué es lo que tú ves que en los países del mundo vamos a observar en los próximos 10 años a propósito de lo que ha ido sucediendo con el Brexit en Europa, lo que sucede con Donald Trump, esta América que se va reactivando contra el proyecto chino, etcétera? Sí, es difícil avisorar algo y si tú me preguntas hoy día, la frase perfecta podría ser no tengo idea, pero el no tengo idea tiene que ver con los caminos poco lógicos que ha seguido la política y la sociedad en el mundo en determinados factores. Nadie se hubiese imaginado al principio de la década pasada
que Donald Trump iba a llegar a ser presidente. Efectivamente, nadie. Todos lo veían como una locura de este empresario y que terminó siendo un presidente de Estados Unidos. Lo mismo pasó con Bolsonaro. Antes de que Jair Bolsonaro fuese acuchillado, pasaba a ser uno más, un extremo, una idea extrema, de esas que no sacaban más de 2 puntos en las elecciones en general. Y entonces, ¿qué pasa con nuestra sociedad en los próximos 10 años? ¿Qué pasa con el camino que vamos siguiendo? Me parece que avanza todo tan acelerado y tan todavía errático, en términos, no dándole una connotación peyorativa, sino algo bastante más social y como que torpe. es enigmático todavía saber que los siguientes pasos para una persona como nosotros que todavía estamos nacidos y criados entre lo análogo y lo digital, cuesta creer para dónde vamos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias. Nos vemos.